Hola a todos, bienvenidos a esta sesión informativa sobre becas Fulbright de investigación postdoctoral en Estados Unidos. Mi nombre es María Soriano, soy la CEO y cofundadora de la Fundación INFAE, que es una fundación sin ánimo de lucro que tiene la base en Estados Unidos y que desde hace más de 10 años colabora con universidades en España y Portugal para fomentar la internacionalización, la innovación y los perfiles de excelencia. Y muy alineado con la misión de INFAE, pues por supuesto están las becas Fulbright y es un honor promoverlas desde la Fundación porque creemos que es una oportunidad para todos vosotros en búsqueda de esa, siempre en esa excelencia. Y nada, sin más dilación, es un honor presentaros a Sara Abad, de la Comisión Fulbright, que está aquí con nosotros. Y también tenemos a Segismundo Izquierdo, que es un investigador en la Universidad de Valladolid y que además ha sido, pues bueno, ha recibido la beca Fulbright y está aquí pues para contarnos su experiencia y para motivaros a todos vosotros a solicitar estas becas. Nada, estar muy atentos, que seguro que es una información privilegiada que tenéis desde de primera mano desde la Comisión Fulbright de España y además del testimonio de Segismundo. Muchas gracias, os doy la palabra. Por favor, si tenéis alguna pregunta, eh, los invitados serán tan amables de contestarlas al final y dejarlas en la parte de preguntas y respuestas, por favor, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días a todo el mundo. Gracias por venir. Muchas gracias por mostrar vuestro interés en la educación y, bueno, investigación internacional. Hoy mi intención es explicaros un poquito en qué consiste el programa Fulbright, dónde encontrar información sobre los distintos programas que están destinados a perfiles como el vuestro, perfiles postdoctorales. Responderá a vuestras preguntas y, como decía María, tenemos la suerte de contar con el doctor Izquierdo, que ha sido receptor de una beca y que creo que será muy útil para vosotros poder visualizar cómo llegó hasta ahí y cómo fue la experiencia para él y para su familia. Yo soy Sara Abad, soy la jefe de programa de programas de investigación postdoctoral en la Comisión Fulbright en España. Trabajo con vosotros, españoles que vais a Estados Unidos a realizar vuestras investigaciones, pero también con los investigadores postdoctorales estadounidenses que vienen a España como destino de investigación. Eh, pues bien, sin más demora. No sé cuántos de vosotros conocéis el programa Fulbright de antemano. Es un programa muy famoso dentro del intercambio educativo. Sobre todo es famoso en Estados Unidos. Recibe el nombre de un senador por el estado de Arkansas que se llama Fulbright, que ayudó a la contribución de esta fundación para crear un entendimiento mutuo entre académicos y científicos estadounidenses y aquellos de otros países, con el fin de promover la paz y la colaboración entre nuestras naciones. Am, pues bien, es una iniciativa, como veis, de intercambio académico y cultural. em, de gran prestigio en el mundo, ofrece becas de distintos tipos para estudiar, para investigar, para enseñar y desarrollar proyectos también. Se ofrece a través en 150 países, donde muchos de estos países, como es nuestro caso, tienen su propia comisión Fulbright y en otros casos la distribuye la embajada en esos países. Em, Como os decía, el objeto es promover el entendimiento mutuo y la excelencia académica. Y desde 1948, pues así viene haciendo, conectando a líderes, investigadores y creadores que buscan generar un impacto positivo a nivel global. Es también deciros que el programa Fulbright sí es el único programa de intercambio entre Estados Unidos y España avalado por ambos gobiernos. Em, Como veis, ha repercutido también
significativamente en los perfiles de, muchas de las personas que han participado en el programa con grandes reconocimientos académicos o políticos o de reconocimiento en publicaciones, etcétera. En España llegó un poquito más tarde el programa Fulbright y empezó en 1958. Como os venía diciendo, en España nuestro programa depende del Ministerio de Exteriores español y de la Embajada de Estados Unidos en representación del Departamento de Estado aquí en España. Ya contamos con más de 6.000 becarios y de los cuales 4.000 han sido estadounidenses, más de 4.000 han sido además estadounidenses que han venido a España a realizar en también distintos tipos de programas sus estancias. Y bueno, deciros que también en España este impacto se ha generado y estamos muy orgullosos de ello. em, Premios Príncipe de Asturias, nosotros mismos hemos recibido un Príncipe de Asturias y también ha generado multitud de premios nacionales, ¿vale? En distintos campos. Pues bien, una visión general, simplemente para vuestro conocimiento, que sepáis que en la Comisión Fulbright en España se distribuyen programas de becas tanto para españoles o personas que están vinculadas a instituciones en España como para estadounidenses, como os decía antes, el programa en el que trabajo, que vienen a España a realizar su beca Fulbright. Y luego hay programas de ayudas para instituciones españolas. Hoy nos vamos a centrar, aunque como podéis ver, bueno, todas las becas son de posgrado en distintos momentos de la carrera académica, pero hoy nos vamos a centrar en la investigación postdoctoral. Entonces yo quiero que hoy os quedéis con nuestra web, puesto que es la home, el hub, el centro, la casa donde reside toda la información sobre nuestros programas. Es fulbright.es y aparte de tener información sobre bueno, nuestra historia, etcétera, veréis que hay una sección que se llama programas y becas donde podéis seleccionar cuál es vuestro perfil y llegaríais a una pantalla como esta y en vuestro caso elegiríais este apartado que se indica investigación postdoctoral y ahí aparecerán la lista de becas que se abren todos los años. Como veis, en este momento justo de esta sesión no hay ninguna convocatoria abierta, pero están abriendo a lo largo del año porque no va asociado literalmente al calendario académico, sino que las estancias postdoctorales ocurren pues, lo que se llama on a rolling basis a lo largo del año en distintos momentos. Aunque ninguna de estas convocatorias que estáis viendo ahora están abiertas, quiero avisaros sobre dónde encontrar la información y una convocatoria que va a abrir en breve que creo que puede ser muy interesante para vosotros. Si en algún momento vais a la web y queréis ver todo el listado de programas de becas que hay para perfiles postdoctorales, sugiero que tengáis en cuenta que los criterios por los que se distinguen unos programas de otros, por un lado, en algunos de los programas van destinados a perfiles de académicos junior o académicos senior o pueden estar abiertos a ambos perfiles. Luego, por otro lado, nuestras becas se diferencian entre sí por la duración que permite al investigador realizar su estancia. Tenemos algunas que son de 3 a 6 meses, otras de 6 a 12 meses y algunas otras de 9 a 12 meses. Algunas de nuestras becas son de carácter de aplicación nacional, de ámbito nacional, como puede ser de la que os voy a hablar a continuación con el Ministerio de Universidades, y algunas de ellas son de carácter regional. Por ejemplo, em, tenemos algunos proyectos para movilidad con gobiernos regionales, por ejemplo, con el Gobierno de Murcia, con la Xunta de Galicia, con Extremadura, que en concreto potencian ofrecer oportunidades de movilidad a su personal investigador o docente.
¿vale? Pero como os decía, hoy os voy a hablar de una donde cualquier persona adscrita por vinculación funcionarial o contractual con esa universidad o ese centro de investigación puede solicitar la beca de la que os voy a hablar hoy. Em, Básicamente, estos serían criterios que podríais tener en cuenta a la hora de decidir cuál es el mejor plan para vosotros. La mayoría de nuestros programas están abiertos a todas las disciplinas, aunque si os fijáis hay un par de ellos que están orientados a perfiles que estudian, por ejemplo, estudios norteamericanos o ingeniería. Por lo demás, todos son abiertos a todas las disciplinas. Cuando lleguéis ahí os enseñaba antes nuestra web y, por ejemplo, encontréis la convocatoria que va a abrir a finales de este mes, en principio o muy principios de enero, es el programa de movilidad con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Yo os recomiendo que después de hablar hoy con nosotros echéis un vistazo a la página web y miréis los perfiles de becas que hay. En el caso de que alguno se ajuste a vuestro perfil, ahora estará la información de la convocatoria anterior. No suelen cambiar mucho de un año para otro, por lo que puede ser una buena referencia. Y además os podéis apuntar para recibir un correo electrónico cuando esa convocatoria que os ha interesado abra de nuevo. ¿Vale? Entonces, de nuevo, yo ahora os recomendaría que os apuntarais al programa de movilidad con el ministerio. Este programa es muy interesante porque por un lado está abierto a todas las disciplinas y por otro lado está destinada a las dos modalidades, senior y junior. ¿Vale? Cada una además tiene su cupo de participación, por lo que no están en competición directa, sino que cada una responde a su modalidad. Em, este programa permite hacer estancias de investigación cortas, es decir, de 3 a 6 meses, y la próxima convocatoria estará abierta a proyectos que se tendrán que realizar a lo largo del 2027. Em, Algunos de vosotros podéis quizás conocer ya estos programas. En la modalidad senior se llama también PROEX o Madariaga y esto quiere decir que estará destinado a doctores que hayan obtenido su doctorado con anterioridad a enero del 2014. Por otro lado, la modalidad que llamaríamos, para simplificar, junior, se llama José de Castillejo también, y esto está designado a perfiles de investigadores o profesores que hayan obtenido el grado de doctor con posterioridad a esa fecha, el 1 de enero del 14. En total hay un cupo, una capacidad de albergar 100 plazas distribuidas en 70 para la modalidad que llamaríamos senior y 30 para la modalidad junior. Esta beca ofrece una dotación mensual, una partida de gastos, un pago único de gastos de desplazamiento y también unos de primera instalación. Em, Esta es la misma tipo de dotación financiera que recibiría cualquier persona que solicita la beca mm, para ir a cualquier destino, ¿vale? Lo que quiero que entendáis hoy es que esta beca tiene esta convocatoria tiene un pequeño programa para aquellos que queréis ir a Estados Unidos y queréis hacerlo con el programa Fulbright. Es decir, esta convocatoria puede solicitar esta ayuda a cualquier persona que quiera ir a realizar una estancia internacional. Entonces, en esa solicitud se indica obviamente a qué país se quiere viajar. Para aquellos que queréis ir a Estados Unidos, lo que quiero sugeriros hoy es que seleccionéis la opción de poder participar en el programa Fulbright porque recibiríais una serie de servicios añadidos que el programa general no ofrece. Por un lado, Fulbright aporta una póliza médica que cubre toda vuestra estancia mientras estáis en Estados Unidos y por el otro lado, desde la comisión ofrecemos un servicio de acompañamiento donde entramos en contacto con todos nuestros candidatos y de una forma pautada y
bueno, caso a caso personalizada, se estudia en qué momento se ha de preparar la documentación necesaria para aprobar los expedientes, trasladarlos al programa Fulbright, generar la documentación necesaria para obtener un visado específico como investigador o investigadora y también para incorporaros a la póliza médica. Es decir, em, es importante, y ahora os voy a enseñar un pantallazo para aquellos que os animéis a solicitar esta ayuda, es muy importante que indiquéis que estáis abiertos y disponibles a participar en el programa Fulbright si estáis contemplando solicitar esta convocatoria. Y además quiero que sepáis que no es excluyente, es decir, si por lo que fuera finalmente sois seleccionados y decidís ir con el programa general, siempre podríais hacerlo, aunque hayáis señalado que optaría o que os gustaría también considerar ir con el programa Fulbright. Pero si no lo indicáis en la solicitud que estáis abiertos a ir con el programa Fulbright, no se aceptará como una solicitud por parte del Ministerio para el programa, ¿de acuerdo? O sea que es muy importante que desde origen, en el momento de la solicitud, se indique que estaríais interesados en ir con el programa Fulbright. Para esta, aquí, cuando salga la convocatoria, os recomiendo que vayáis a una página dedicada que os indicaría el ministerio cuál es, para hacer vuestra solicitud. En esta solicitud, muy por encima, quiero que sepáis que bueno, se presenta a través de un impreso la propuesta del proyecto de investigación que queréis realizar durante vuestra estancia. Se adjunta una carta que os emite este centro anfitrión en Estados Unidos que avala y apoya vuestra estancia como parte del equipo investigador ahí durante el periodo de tiempo descrito. También necesitaréis, obviamente, aportar el título de doctor, el contrato, porque como os digo, este perfil de esta beca está destinado a investigadores o profesores que están vinculados de forma contractual o funcionarial con un centro de investigación o de docencia en España. Y también necesitaréis contar con la aprobación de vuestro centro, que escribiría este certificado también usando un impreso estándar para demostrar su apoyo y su conocimiento de vuestros planes de investigación en el extranjero. Al fin y al cabo, también estos son iniciativas que vosotros disfrutáis como investigadores y que sabemos que tienen gran impacto en vuestras carreras a vuestro regreso, pero también es de gran beneficio para vuestros equipos de investigación y para vuestros centros de adscripción en España, puesto que traéis y retornáis una gran inversión en conocimiento y también ir creando o fortaleciendo lazos institucionales de colaboración entre ambos países, ¿no? Bueno, esto es para vuestra referencia. De nuevo, aquí me estoy basando en los datos de la última convocatoria, porque como os decía, hasta finalísimos de diciembre o principios de enero no se publicará. Entonces, bueno, hay una dotación mensual que es para cubrir, digamos, los gastos de la vida mientras estáis allí. Esto es un cálculo según, claro, los meses que planteéis realizar vuestra estancia. Luego hay una dotación para gastos de viajes, es decir, aviones, etcétera, y una dotación para gastos de instalación en el caso de que lleguéis y no tenéis aún agendada una residencia o, bueno, necesitéis incurrir en algún gasto que se entienda como gastos de de primera instalación. Este es el aspecto que tiene la web del ministerio. Es muy importante que recordéis que este es un programa legendario de Fulbright porque existe desde hace muchísimos años entre Fulbright y el ministerio, donde está este subprograma para aquellos que vais a Estados Unidos y cuyas solicitudes son bien valoradas, hacer esta colaboración. Pero es muy importante que recordéis que aunque estará publicada el enlace y la convocatoria en nuestra página web de Fulbright, la solicitud la tendréis que hacer a través de la web del ministerio. Básicamente abriría algo así como lo que veis ahora adelante, pues como veis todavía no se ha actualizado, esta sería la página del año pasado y desde aquí se accedería a la solicitud. Tienen nombres ligeramente distintos, pero como os comentaba antes, es la modalidad Castillejo para investigadores junior
y ProEx o Senior para los personal docente investigador más senior. Am, Aquí esto es un poco el aspecto que tiene su solicitud, su formulario de solicitud, que de nuevo la tendríais que hacer desde el programa, desde la web del ministerio. Aquí, como no sé si lo podéis ver bien, pone programa para el que se solicita la ayuda. Entonces, aquí tenéis una opción que se llama programa general, que quiere decir, este es el que engloba a todos los destinos del mundo. Si quieres ir a Francia, Japón, etcétera, etcétera. Y en este de primer desplegable, lo que vosotros para ser elegibles, digamos, al programa Fulbright, simplemente lo que tenéis que indicar es que os interesaría solicitar el acceso al programa Fulbright para, pone ahí, obviamente, solo para estancias en Estados Unidos, ¿vale? O sea que ahí en la propia solicitud es donde se indica. Y este es el único momento, por eso hago tanto hincapié, en el que se pregunta si te interesaría ser parte de Fulbright. Y no hay vuelta atrás. Entonces os recomiendo que no hay nada que perder, lo indiquéis y si y más adelante podréis decidir si vais con Fulbright o vais con el programa general. Pero creo que alguien como Segismundo, que ha vuelto y ha hecho esta estancia, verá también los beneficios que tiene realizar esta estancia bajo el programa Fulbright. Em, Quiero también dejaros saber nuestros datos de contacto en la web, lo encontraréis. Y el objeto de esto es porque nosotros estamos continuamente resolviendo dudas y recibiendo preguntas sobre cómo completar solicitudes. No dudéis en hacerlo porque para eso estamos. A muchos de vosotros hoy, bueno, espero aclararemos muchas dudas. Pero en el caso de que no os queden todas aclaradas o surja alguna mañana, tenéis cómo contactarnos. De hecho, en nuestra propia oficina hay un pequeño departamento que se llama Education USA, que facilita la localización de programas en Estados Unidos de carácter académico. Entonces, si por ejemplo tenéis dudas sobre cómo gestionar con un centro en Estados Unidos esa carta de invitación o cómo localizar qué sería un buen centro en función de vuestro proyecto, os recomiendo que os pongáis también en contacto con nosotros a través del formulario o a través de ese email que veis en pantalla para que podamos aclarar estas dudas y facilitar la solicitud para vosotros. ¿Vale? También a su vez, si tenéis dudas en concreto cuando habla la convocatoria, que sean de tipo de contrato que tenéis, bueno, en general de la convocatoria, entonces os remitiría a preguntárselo al Ministerio de Ciencia, que tiene también sus propias direcciones de correo de contacto. Y bueno, esto es simplemente para que lo sepáis, de nuevo, nuestra web y el acceso al formulario de consulta para dudas que podáis tener sobre esta o cualquier otra convocatoria. Y sin más, ahora os voy a pasar a presentar a Segismundo Izquierdo. Que realizó su estancia en Wisconsin-Madison hace unos pocos años y creo que, bueno, aunque hoy por hoy es catedrático en la Universidad de Valladolid en Ciencias Económicas y que creo que es muy interesante oír su recuerdo y estos consejos que os quiere dar. Por un lado, como él como receptor de esta ayuda y como investigador y también porque tuve la oportunidad de llevar a cabo esta estancia como una actividad también familiar, porque también hay un punto muy importante, que es que al final esto también es una oportunidad de intercambio y de inversión cultural que puede ir, es bueno, yo creo un regalo que se puede compartir con toda la familia y es para el beneficio de todo el mundo. Pues nada, sin más, Egis, cuando tú quieras, estamos Gracias. ansiosos por oírte. A ver, voy a intentar compartir la presentación. No sé si tienes, Sara, ¿puedes intentar dejar de... ya los dejo de compartir, sí. La he Ahora voy quitado, ya. sí. Am, Vamos a ver si ahora sí consigo. Creo que está aquí. Screens. Bueno, pongo la pantalla.
Vamos a ver. Tenemos la... No sé si ahora veis mi pantalla. Genial, sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues muchas gracias, Sara y María, por invitarme hoy aquí a esta presentación. Como decía Sara, pues voy a compartir un poco mi experiencia para, en la medida en la que os pueda servir un poco de paralelismo o quizá algunas de las dificultades que yo encontré, que quizá estéis encontrando también, pues que os pueda servir en la medida en la que os encontréis algún paralelismo. Bien. Entonces, bueno, como decía Sara, yo soy catedrático ahora en la Universidad de Valladolid. He hecho 3 estancias en Estados Unidos, en la misma universidad, en Wisconsin-Madison, y la tercera de ellas fue con una beca Fulbright. La primera fue con una beca del ministerio también, pero no fue Fulbright, ¿no? Las becas Fulbright entra la gente mejor valorada de los que solicitan la beca en Estados Unidos y han pedido la solicitud Fulbright, ¿no? Y entonces, bueno, en el primer año fui con una beca del ministerio que no fue Fulbright y el último año con una beca Fulbright, ¿bien? Am, entonces, centrando un poco mi historia, así los antecedentes, pues bueno, yo tengo un hermano que es catedrático en la Universidad de Burgos y hacemos muchos trabajos juntos y habíamos hecho algunas estancias en sitios distintos y hacia el 2014 pues estuvimos pensando en buscar un sitio para hacer una otra estancia de investigación. Y los dos trabajamos en teoría de juegos evolutiva, que es un campo de teoría de decisión que se estudia sobre todo, principalmente en departamentos de economía. Yo soy ingeniero y los dos, de hecho, no, vamos, somos ingenieros, pero trabajamos en departamentos de organización de empresas y este tipo de investigación se hace sobre todo en departamentos de economía. Y entonces estuvimos pensando en algún sitio para hacer una estancia y bueno, en el 2010 había salido este libro que tenéis ahí en pantalla, que era un poco una referencia de las referencias más avanzadas en nuestro campo, ¿no? Un poco la Biblia de la teoría de juegos evolutiva. Entonces, daba la casualidad de que teníamos algún vínculo no directo, pero con el autor de este libro, con William Sandholm, pues teníamos algún vínculo, mm, pues inicialmente a través de una revisión. Era editor vamos, de varias revistas y pues para la revisión de un artículo de una revista yo había tenido algunos intercambios de correos con Willem Sandholm y bueno, teníamos algún conocido en común también. Había hecho una estancia en Estocolmo de investigación antes yo y él también había hecho una estancia de investigación. Y luego, pues una de las cosas que nosotros hacemos en teoría de juegos evolutivos también es desarrollar software, desarrollar programas y en su equipo, pues habían desarrollado también algo de software de investigación en teoría de juegos. Entonces, digamos que eso fue un poco los vínculos con los que tratamos de establecer ese primer contacto, porque yo creo que desde mi punto de vista casi el decidir dónde quieres ir y el conseguir la carta de invitación pues son casi son las partes que lanzan el proceso y una vez las has superado, pues el proceso a lo mejor no es el año que tú quieres, pero son las partes, la parte principal, yo diría, ¿no? Entonces, estas notas sobre esa cuestión, si estáis pensando en conseguir una carta de invitación y no la tenéis, pues hay que pensar dónde quieres ir y tratar de buscar un investigador con el que tengas, a ser posible, pues alguna referencia, contactos comunes, trabajos previos relacionados, que en este caso también los teníamos, pues para establecer ese primer contacto. Luego, yo creo que es también muy importante plantearles ya desde el principio, pues un proyecto que lo hagas bien centrado de qué es lo que quieres hacer y que tenga interés en el campo. Nosotros en este caso, pues esta parte de desarrollo de software con utilidad en teoría de juegos evolutiva, pues era una parte que nos abría también bastante esa posibilidad, porque en los departamentos de economía no es tan frecuente que la gente programe, aunque en este en particular sí lo había, pero bueno, era un punto en común y a veces pues tienes programadores que se te van, bueno, entonces era una manera de establecer también, de plantearles un proyecto que a ellos le vean que puede tener interés también, ¿no? En el centro de destino. Otra cosa que yo creo que es importante al plantear la carta de invitación es que el plan de trabajo sea autónomo, ¿eh? Porque sobre todo si no conoces a la persona a la que le estás pidiendo, ¿no? O a la que quieres empezar a discutir esa posibilidad, pues normalmente te vas a encontrar personas con la agenda bastante llena y entonces hay que plantear
hay que plantear un trabajo que a la vez sea autónomo pero a la vez pues que te dé la posibilidad de establecer algún trabajo común, que en el fondo es una de las principales cosas que estás buscando. ¿No? Entonces, yo diría eso, que, vamos, autónomo para que si la persona está hasta arriba, como suele estar, no piense, no me quiero meter con nada más, ni comprometer con personas que no conozco, que es de lo más normal, pero eso a la vez, pues que lo vean que tiene interés en el campo y que muchas veces te vas a encontrar con que son gente que lleva estudiantes de doctorado y que si lo que estás planteando ve que puede tener interés para sus estudiantes de doctorado o para las investigaciones de sus estudiantes de doctorado, pues también va a ser una manera de facilitarlo. Bien, y bueno, y también estar abierto ayer a hacer algunas actividades, como dar algún cursillo, algún seminario de alguna técnica que uno controle o algunas sesiones para doctorandos. Yo creo que eso también ayuda. Bien. Entonces, esto respecto a la carta de invitación, ups, bueno, ya en particular, pues, a ver si esto lo puedo, perdón, bueno, pongo ahí. A ver. Vale, pues en particular el equipo de Sandholm, de William Sandholm, pues estaba en la Universidad de Wisconsin-Madison, que está aquí en el mapa que veis aquí, en lo que llaman el Medio Oeste, aunque no es el oeste realmente de Estados Unidos, pero en esta zona está cerquita de Chicago, como a 2 horas y pico. Y bueno, pues la ciudad la verdad es que era muy cómoda para vivir. Es una ciudad como de unos 300.000 habitantes, no llega. La universidad muy grande, 50.000 estudiantes. Y bueno, aparte de lo que es la ciudad, tiene otros núcleos urbanos alrededor, pero no es una zona muy grande. Muy bonita, rodeada de lagos, muy preparada para ir en bicicleta, con un pequeño centro un poco europeo, así donde unas calles donde puedes pasear, restaurantes, tiendas, que a veces no te encuentras en algunas zonas y muy cuidada, muy bonito. La mitad de la ciudad es casi como un jardín, con casas, con árboles enormes, sitios muy bonitos para pasear. Mm, Algunos aspectos de la beca, bueno, de las estancias en Estados Unidos, ¿no? Normalmente hay un factor grande de motivación. Desde luego, en nuestro caso, pues claro, vas a un departamento donde no te conocen y tienes que, pues un poco demostrar que trabajas bien. Estar rodeado de gente en las universidades buenas de Estados Unidos son bastante elitistas en la contratación. Estar rodeando de gente que ha hecho su doctorado pues, con los nombres principales, ¿no? de tu disciplina normalmente y en las universidades normalmente de Norteamérica también suelen ser un poco elitistas en los contratos. Y entonces estás muy motivado, ¿no? Vamos, yo creo que nunca he trabajado tan febrilmente como he trabajado sobre todo en la primera estancia, porque digo, hay este factor de que todavía no te conocen, ¿no? Em, bueno, hay un factor muy claro que yo creo que buscamos cuando pedimos estas becas de prestigio, es un factor que se aumenta si además es una beca Fulbright, pues como os digo, por el prestigio de la propia beca, porque es una selección de los expedientes que obtienen más nota, ¿no? O sea que mucho mejor, desde luego, si es consiguiendo una beca Fulbright. Y hombre, el factor principal yo creo es si además consigues publicaciones o trabajos conjuntos con, pues con gente muy buena, que en definitiva es lo que has ido a buscar, ¿no? Yo en mi experiencia encontré mucho dinamismo ahí en este departamento y en otros departamentos buenos cuando he visitado, o sea, muchos conferenciantes, a veces incluso demasiados, no puedes trabajar tanto como querrías en tu campo porque tienes 2, 3 conferencias semanales, pero bueno, es gente muy buena, a veces estás viendo conferencias de premios Nobel, no, hay mucho dinamismo en ese sentido, hay más recursos también, hay más dinero. En el tema de la experiencia familiar, en nuestro caso fue muy buena y yo creo que, he visto antes alguna pregunta, yo creo que es mejor con niños, en el sentido de que yo me fui vamos, con mi hijo y con mi mujer, ir con tu pareja si puedes y si tu pareja puede, además, si tienes niños pequeños y puede dedicarse, pues es estupendo porque los niños requieren un tiempo, pero como experiencia familiar, si se puede hacer, pues estupendo, ¿no? En nuestro caso, desde luego, era una motivación, no era un obstáculo llevar al niño, sino que era una motivación, era mucho mejor si podíamos llevar al niño y que tuviera una experiencia de inmersión, ¿no? Y de aprendizaje más pues del lenguaje allí en Estados Unidos. Y bueno, hay otros aspectos, pues ya como en general en las estancias, que también son, ¿no? Normalmente son positivos, como amistades en el departamento, más contactos, amistades con tus hobbies, ¿no? Yo el último año, el año de la beca Fulbright, me hice socio del club de squash allí, por ejemplo,
y bueno, pues mantengo ahora también ahí a otras amistades, ¿no? Bueno, como os decía, yo creo que a ser posible, pues si uno consigue hacer trabajos comunes, pues mucho mejor. Nosotros en nuestro caso, pues fue así. La verdad es que Bill, no William Samhall, pues era una persona además muy entrañable. Digo era porque murió en el 2020. Mm. Pero vamos, era una persona con la que se trabajaba muy bien, muy abierto, no solo en el campo teórico, sino además eso, en el campo de simulación. Entonces, pues ahí sacamos algunos programas de software para teoría de juegos evolutivos, que luego han dado lugar a varias publicaciones, y algunos trabajos teóricos también, ¿no? Pues como los que tengo aquí puestos. Y bueno, pues el último trabajo que teníamos así un poco en común es un libro que no pudimos acabar antes de que falleciera y que hemos acabado el año pasado, que es el libro que tenéis aquí puesto ahora en pantallas. Así como algunas cosas que quizá os puedan ser útiles, también es el tema del alojamiento. Nosotros estuvimos, como os decía, el primer año estuvimos en los servicios en la zona que la universidad tiene, pues para profesores visitantes, bueno, no para profesores visitantes, está pensando más bien para plantilla, para profesores que estén allí viviendo y para gente que vaya a hacer el doctorado, para postdocs. Entonces tenía una zona allí en la universidad, que es esta que veis aquí arriba, muy bonita y con muchos servicios, estaba muy bien. Y lo único malo de estos sitios es que yo en lo que me he encontrado en general son apartamentos no amueblados. Entonces, irte a un apartamento no amueblado, si vas a hacer una estancia de 6 meses, yo casi no lo recomiendo, después de haber pasado por la experiencia, ¿eh? Porque al final vas a tener que amueblarlo, a veces te vas a quedar un poco precario porque no vas a comprar muchas cosas cuando te vas a tener que desprender de ellas, ¿no? Incluso ya en tema de, si no te desprendes de todo, de huella ecológica y tal, pues esto estaba bien, pero yo, vamos, decidimos no volverlo a hacer, lo de ir a un apartamento no amueblado para una estancia corta, ¿no? Esto era en menos de 4 meses. El segundo año estuvimos en una casa de Airbnb aquí, que estaba muy bien, amueblada, esta que veis aquí a la izquierda. Y el tercer año estuvimos en unos apartamentos que eran así como para estar varias semanas o algunos meses. Y esta es la que más le gustó a mi familia, ¿no? Este estaba bastante preparado así para estar unos meses. Y respecto a los niños, bueno, como os decía yo, claro, las estancias han sido la mayor parte de los meses en los meses de verano, ¿no? Que eso hace quizá las cosas un poco más fácil. Pero vamos, que allí lo que encuentras es que hay muchas actividades en general, los summer camps, entonces mi niño estaba encantado, vamos, y tenía actividades así pues todos los días, y además que es un poco lo que buscas, ¿no? Que también tenga relación allí, practique el lenguaje, haga la inmersión. En el tema del colegio, pues realmente solo ha habido uno de los años que nos metimos ya en septiembre, octubre, y entonces estaba, me parece que todavía en guardería, mi hijo. Y bueno, pues no tuvimos problema, lo que pasa es que por la vía privada, ¿no? Vamos, que encuentras, si vas a estar unos pocos meses, pues muchas veces es lo más fácil. No lo he hecho nunca por la vía pública, o sea que eso supongo que llevará, si uno va a estar más tiempo, pues puede ser que llevará más trámites. La ciudad también en ese aspecto muy abierta, ¿no? Centros cívicos, bibliotecas, pues sin dificultad para hacerte socio, para participar. En particular en Madison además hay una cosa, los Splash Park, que le encantaba a mi niño y es que son parques donde tienes ahí muchas cosas para mojarte y tal, y eso abierto, vamos, gratuito. Y, y bueno, Madison estaba rodeado de lagos, de muchas rutas ciclistas, ¿vale? O sea que actividades para el verano y para los niños, ahí en este caso particular, sin ninguna dificultad. Y la última nota que quería haceros, bueno, pues sobre viajes. Nosotros en realidad, como estábamos cerca de Chicago, pues hicimos algún viaje a Chicago y tal, pero bueno, luego las distancias en Estados Unidos pues son muy grandes. Aquí en el mapa lo vemos, pues me voy a acercar a Niágara y tal. Luego la verdad es que si tienes solo el fin de semana o 3 días, pues viajar en general, escoger el avión y tal. Y nosotros no viajamos mucho. Aparte de esto de Chicago, Madison era muy agradable para pasar allí los fines de semana. Y vamos, mi consejo si tenéis idea de viajar es que intentéis dejar 10 días, 2 semanas al final para viajar ya desplazándote y con tranquilidad, ¿no? En los fines de semana quizá pues se quedaban un poco cortos. Y bueno, pues eso es todo lo que quería compartir con vosotros. Y por mi parte, ya si tenéis alguna pregunta que pueda contestar, estaré encantado.
Pues nada, muchas gracias a los dos por la presentación y por el testimonio. Y ahora, pues, por favor, dejar todas las preguntas si las habéis puesto en el chat en el Q&A para poderlas organizar correctamente y podemos empezar. ¿Qué preferís, Sara? ¿Las lees tú o las leo Yo yo si y quieres luego? las puedo ir leyendo. Vale, como te sea más cómodo. Vale, tenemos una pregunta para básicamente aclarar si la Fulbright para profesores de universidad se puede pedir solo a través de la beca José de Castillejo. Este programa, como os decía, nosotros participamos a través de la convocatoria del ministerio, o sea que bien tengáis perfil, que llamaríamos junior o senior, tenéis que solicitarlo en el programa de movilidad del ministerio. Como decía antes Segismundo, para aquellos que elijáis ir a Estados Unidos y recibáis una alta valoración en la primera fase, que es una evaluación técnico-científica que hace ANECA a todas las solicitudes, entonces sois elegibles para ir con Fulbright siempre y cuando lo hayáis indicado. Entonces, esta beca no puedes pedirla fuera directamente ni al programa Fulbright ni fuera de la convocatoria del ministerio. ¿Vale? Buenas tardes. ¿Qué ocurre cuando el desplazamiento se produce con hijos pequeñitos? Pues no sé qué ocurre. Ocurre que, bueno, depende de en qué fecha quieras viajar. Estos hijos y también cónyuges pueden viajar con un visado similar al que recibiríais vosotros. Los investigadores recibís un visado que se llama J1, es especial para precisamente hacer estos intercambios, uno de diplomacia pública y de intercambios pues, de colaboración en asuntos científicos, académicos, y vuestra familia, eh, podemos tramitar desde la comisión que ellos también reciban el mismo visado como dependientes o familiares acompañantes vuestros. Por lo tanto, vuestros familiares podrían recibir su propio visado y bueno, aconsejo que si son muy pequeñitos, me parece que es quizás más sencillo poder tener un cónyuge con quien repartir las responsabilidades, porque al fin y al cabo estáis realizando una investigación y me consta que estáis muy atareados, aprovechando al máximo este tiempo. Entonces, sí que conozco todos los años investigadores e investigadoras que meten a sus hijos en colegio o incluso, como decía Segismundo antes, si vais en verano, es relativamente sencillo poder apuntar a vuestros niños a un campo, que yo creo que, bueno, es una experiencia muy chula también para ellos, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Mm. Otra cuestión, ¿qué consecuencia tiene esta ayuda en la declaración de Hacienda? Bueno, todas las ayudas a la investigación postdoctoral están exentas, no tributan, ¿vale? Esta y otras que cualifiquen como becas de investigación postdoctoral. Hola, en el momento de la solicitud se debe estar ya en posesión del título de doctor, sí. Sí, ahí en función de cuándo hayáis obtenido, vayáis a obtener el título de doctor, ese es el dato básicamente que decide si vosotros sois del perfil de la modalidad junior o de la modalidad senior. También debemos estar contratados por una universidad española durante el disfrute de la estancia en Estados Unidos. Sí, es importante que cada uno de los investigadores tenga su propia vinculación, como os decía antes, bien contractual, bien funcionarial, con un centro de adscripción. Al fin y al cabo, también pensemos que aparte de el fortalecimiento, como os decía, de vuestro propio perfil, también hay un retorno que no solamente vuelve a vosotros, a vuestro equipo de investigación, sino también al centro de adscripción vuestro en España y contamos que, en definitiva, a la sociedad española en general. Esta es para ti, Segismundo. Muchas gracias por Sí. la presentación. Ujú. Quería preguntarte algo. ¿Ponen muchas facilidades a la hora de realizar publicaciones en revistas Mm, internacionales o de la universidad? sí.
Bueno, yo lo que me he encontrado es que ninguna diferencia en ese sentido. Bien, o sea que solo hay una cierta diferencia y que es un poco subjetiva, o sea que tampoco digamos que tienes pruebas de que las haya, y es que l- digamos que la recepción que te sueles encontrar en algunas revistas y sobre todo en algunas revistas un poco así, las mejores, digamos, de élite, pues es distinta si a tu lado va el nombre de una persona muy conocida que si no es muy conocida. Es distinta, bueno, o tienes esa impresión, como te digo, es subjetivo, ¿no? Porque al final nunca sabes qué habría pasado si lo hubieras enviado con otros nombres. Entonces, esa impresión sí que la tienes un poco a veces. Para el primer filtro, sobre todo, pues a lo mejor envías un artículo y las opiniones de los revisores son tibias y bueno, pues a lo mejor la respuesta del editor es que vuelvas a enviar otra versión, que no sin compromiso, pues que vuelvas a enviar otra revisión y a lo mejor sí que tienes la impresión de que si no hubiera ido un nombre muy conocido a tu lado, pues que a lo mejor con esas revisiones pues te habrían dicho directamente que fuera. Pero como te digo, es una impresión subjetiva totalmente, no hay diferencias. No, en mi caso no hay más facilidades, ¿vale? Te- hay más facilidades de que hagas un buen trabajo, ¿no? Si vas con gente buena en el campo, pero no otras facilidades para publicar. Ujú. Vale, buenos días. Me gustaría preguntar si para personal que estuviese en situación de postdoctoral sería aplicable para Fulbright. Bueno, no sé exactamente qué situación es esa, pero lo que sí, como os decía antes, aparte de ser postdoctoral, es decir, haber obtenido dentro de un plazo el título de doctor, es que sí tenéis que tener, es obligatorio tener una vinculación con estos centros de los que hablaba antes, de investigación y de docencia. De hecho, es el centro el que recibe la ayuda y la administra a cada uno de los receptores. ¿Vale? Para Segismundo, al Para la hacer el mía, primer contacto con el investigador centro de destino, ¿qué aspectos crees más relevantes de cara a que acepten la estancia? Aparte a las ya comentadas. Me imagino que el número de rechazos suele ser alto por el volumen de trabajo que tiene un investigador de prestigio. mm, sí, bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia. Entonces, yo sí he contactado con algunos sitios a veces que pensaba que a lo mejor, porque trabajaba en cosas relacionadas con lo mío y tal, y bueno, pues he tenido rechazos, es muy normal. Y vale, es muy normal que recibas un mensaje de tipo estándar de tal, pues lo siento, pero no contamos con espacio. Y bueno, estás compitiendo por espacio muy reducido, o sea que no es tan raro, ¿no? Vamos, que a esto hay que hacerlo con tiempo, supongo ya lo sabéis, pero vamos, que yo diría que 2 años, empezar a planificar esto mínimo 2 años antes y los contactos y tal, pues a lo mejor lo consigues con suerte antes, pero que si no hay que hacerlo así y muchas veces en distintos centros. Los aspectos claves yo creo que es eso, es que uno se ponga un poco en el papel de la persona que va a recibir tu mensaje y intentar que no lo vea como una carga, sino como una oportunidad, ¿no? O sea, que diga, pues el proyecto suena bien, aunque yo no le pueda dedicar tiempo, no, estas personas van a hacer algo interesante en el campo y además, si le puedo dedicar tiempo, pues a lo mejor sale algo y nos llevamos bien, ¿no? Porque el aspecto personal, si no te conocen, claro, tampoco lo puedes saber. Y si además coincide con que hay algo de interés para sus doctorandos, pues yo creo que esos son los factores principales, pero no te lo garantizan, no, eso es así. Ujú. Yo recomiendo, a ver qué te parece, Sergio. Yo creo que sí que, como empezaba la charla diciendo, Fulbright es un nombre de prestigio dentro de la academia, ¿no? Y de la innovación y de la investigación. Por lo tanto, yo creo que sí que sería una buena opción que a la hora de contactar, y más si es a puerta fría, con posibles colaboradores en Estados Unidos, pudierais decirles que estáis solicitando una beca Fulbright. Yo creo que es un buen incentivo para un equipo de investigación en Estados Unidos albergar a otro posible investigador Fulbright. Creo que abre muchas puertas y que en el caso de conseguir esa beca, pues tiene unas referencias muy buenas de vosotros y de vuestro perfil y de vuestras capacidades, por lo que no sería una mala manera de empezar esa comunicación. Y también quería deciros que eh, pueden ser igualmente valiosos e interesantes los proyectos que sean primeras colaboraciones,
gente a la que habéis conocido muy poco porque habéis a lo mejor coincidido en congresos o en seminarios, pero no habéis tenido la oportunidad de trabajar. Esta es una buenísima oportunidad. Algunos de vosotros ya tendréis colaboración, pero no es todos los días que uno puede trabajar junto con el equipo de la otra persona, codo a codo, durante unos meses, o usar sus instrumentos, su software, su modo de hacer, su forma de relacionarse, su forma de hacer ciencia. Entonces, no penséis que las nuevas colaboraciones son más valiosas que las que ya se llevan desarrollando. Estoy segura que cada uno tiene su motivación o, por ejemplo, lo que pueda ser ejecutar un proyecto en concreto. Colaboramos a distancia durante mucho tiempo, pero vamos a publicar esto, vamos a hacer este experimento o yo llevo estos datos para usar en su sistema de computación. Estos son todos muy buenos motivos para justificar la motivación detrás de pedir una Fulbright, ¿no? Vale. ¿Cuáles son los criterios de evaluación más importantes? Bueno, aquí es muy importante entender que esta convocatoria se rige por dos fases selectivas. Una primera fase, que es esta valoración por ANECA que comentaba antes, donde se tiene en cuenta vuestro perfil, vuestras publicaciones, vuestras relaciones, vuestras estancias en el extranjero. Queda muy claro en el formulario qué se ha de poblar en cada sección de este formulario para que tengáis una solicitud completa. En base a estos estudios, ANECA anota esta valoración técnico-científica que le da a cada una de las propuestas. Me parece recordar que ahora mismo se evalúa de 0 a 10 la puntuación, y todos aquellos que hayan pedido Estados Unidos y obtengan más de un 8 o un 80 antes, son elegibles para disfrutar de su estancia Fulbright. O sea que yo diría que todos estos aspectos que os piden para valorar técnica científicamente vuestro perfil es lo más importante para empezar. Esto creo que es para ti, Segismundo, si quieres contarnos qué son los juegos evolutivos. Pues brevemente, voy a contarlo así muy brevemente con un ejemplo así un poco sencillo, tonto, pero bueno. Am, pues un juego, en economía vamos, llamamos un juego a una situación en la que tienes que tomar una decisión y la decisión no sabes si es buena o mala a priori porque al final hay otras personas que están tomando también decisiones y que influyen en la tuya, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo muy tonto, pues sales al pasillo, te tienes que cruzar con otra persona y tienes que elegir si te pegas a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿qué ha sido mejor? Bueno, pues depende de a qué lado se pegue la otra persona porque te chocas o no, ¿no? Entonces, eso pues pasa en muchas veces en la vida y entonces, siguiendo con este ejemplo tonto, pues cuando sales a conducir, pues tienes que elegir si conduces por la derecha o por la izquierda. Entonces, a priori, no es que haya un sitio mejor que otro, pero la teoría de juegos evolutiva te va a decir bueno, si tú estás en un sitio en el que sales a la calle y empiezas a conducir por un lado que no es por el que la gente conduce, ¿no? Pues seguramente te vas a chocar, vas a morir, no te vas a reproducir, ¿vale? Reproducirse quiere decir que no hay que entenderlo necesariamente como que vas a tener hijos, sino como otras personas van a copiar lo que tú haces, ¿no? Entonces, tú a veces te enfrentas a situaciones en las que se te ocurre comportarte de otra manera y eso funciona bien, y en teoría de juegos evolutivas esperamos que si funciona bien otra gente te copie y ese comportamiento se extienda. ¿Vale? Y si funciona mal, pues que no te copien y no se extienda. Y estudiamos eso, estudiamos hacia dónde llevan las dinámicas, ¿vale? En el caso de conducir, pues te llevan a que unos países conducirán por la derecha y otros por la izquierda, pero que no puedes esperar que haya países en los que conduzcan dentro del mismo país unos por la derecha y otros por la izquierda, ¿vale? Eso es básicamente. Ujú. Muy bien. Nos preguntaba alguien si siendo extranjero no español, pero con contrato postdoctoral en una universidad de España, se puede participar. Sí. Em, hay solicitantes que tienen otra ciudadanía. Todos ellos, eso sí, son residentes, y lo que importante de nuevo es la vinculación con el centro español. ¿De acuerdo? O sea que la respuesta es sí. Vale, ¿es posible tramitar los visados para las incorporaciones viaje de los familiares en fechas distintas a la del investigador? Sí, bueno, a ver, tenéis que coincidir en el tiempo porque si no, no se justificaría. Lo que sí puede ocurrir es que el investigador quizás tenga más tiempo para estar en el país
y llegue antes. No es extraño, es bastante común que a lo mejor en verano o en meses que hay vacaciones, pues quizás haya una pareja y unos hijos que se incorporan, a lo mejor no 5 meses, pero a lo mejor sí que van uno. Pues dependiendo de la duración de esa estancia, desde la comisión miramos si es recomendable pedir ese visado de dependiente o si merece la pena, porque sean 3 semanas, ir con un visado de turista. Pero no os preocupéis por eso, porque cuando estamos acostumbrados a que viajéis con familiares y cuando llegara ese momento se podría determinar. ¿Vale? Cuando decía postdoc me refería a tener contrato de investigador predoctoral. Obtener el título y después, no, tienes que haber obtenido el título. Si te animo a que mires la convocatoria cuando salga, porque especifica cuál es la fecha de origen, ¿vale? De inicio del doctorado. El prestigio de la universidad de destino, por ejemplo, su posición en el rankings internacionales como el de Shanghái, influye en la evaluación para la obtención de la beca. No, lo que se mira es que haya una idoneidad con el proyecto que se va a realizar. Es decir, que la selección de ese centro, la investigación que habéis puesto de vuestra parte para encajar con un equipo de investigación que sea anfitrión vuestro en Estados Unidos, sí que es importante. Em, Tenemos todos los años, además os animo que hagáis una buena búsqueda, porque una buena búsqueda del sitio. En España muchas veces conocemos los grandes nombres universitarios en Estados Unidos, cuando hay muchísimos centros súper especializados que no son Harvard ni son Georgetown, aunque esos también pueden ser, ¿no? O Yale, o el MIT. Hay otros centros que son muy prestigiosos, que están muy enfocados a lo mejor en el justo el nicho que estudiáis vosotros, ¿no? O sea, yo recuerdo hace todos los años tenemos perfiles de veterinarios, por ejemplo, que van a una universidad en Nebraska porque son especialistas en el porcino, por ejemplo. Entonces, lo que es importante es que encaje bien con vuestro proyecto o que se establezca que ya hay una relación existente y una buena voluntad de que vayáis a realizar esta estancia con ellos. Me gustaría consultar cuáles son los criterios de selección y qué aspectos se valoran más que otros. Supongo que estarán publicados de convocatorias anteriores, pero no sé si no suelen cambiar mucho las convocatorias. Yo te invito a que te apuntes a mirar la del año pasado. Posiblemente te resulte más fácil yéndote a la página de fulbright.es y localizándola, porque está vinculada, que teniendo que buscarlo en todo el ministerio. Y los criterios de selección ahí lo verás, porque las distintas partes que componen la solicitud tienen valoración por puntos distintos, ¿vale? Como en todo. Vale, el reparto de ayuda se realiza según áreas de conocimiento y según número de solicitudes presentadas en cada convocatoria. Hay un tope, y hay un tope que era lo que os comentaba antes. Hay 70 becas para el perfil senior, 30 para el perfil junior. Una vez se acaba esa primera fase de las que os hablaba antes, donde se recibe la valoración de cada solicitud por ANECA. Aquellas personas que son elegibles y hayan solicitado realizar su estancia en Estados Unidos con el programa Fulbright, se les convoca a una entrevista desde la comisión Fulbright. Em, Hasta la fecha, las solicitudes y el cupo de ayudas que hay disponible ha sido suficiente, pero bueno, esa es la segunda fase de la entrevista. ¿Vale? En el caso de se completa bastante los cupos que existen, las plazas que hay, pero bueno, lo importante es que os enfoquéis para empezar en esa primera fase de valoración técnico-científica. ¿Vale? María, creo que... Y ya no hay más preguntas en el Q&A. No creo ver alguna pues, en el chat, pero creo que la mayoría las hemos ya comentado de una forma u otra. Em, a ver, dicen que tiene una más.
Estas se han comentado. ¿Cómo se decide el centro al que ir? Ya se ha comentado. Vale. Una pregunta. ¿La modalidad junior afecta la condición de funcionario? No, la modalidad lo determina la fecha de obtención del doctorado. Em, y la vinculación con el centro puede ser bien contractual, bien funcionarial. Junior se considera Junior se considera, esto, espera, voy a buscar que os lo he contado antes. Vale. em, vale, la modalidad ProEx, o sea, la senior, querría decir para esta nueva, la próxima convocatoria que va a abrir, que se había obtenido el grado de doctor con anterioridad al 1 de enero del 2014. Si es con posterioridad al 1 de enero del 2014, es la modalidad junior, que también se llama José de Castillejo. Vale. Vale, perfecto. Pues yo creo que se han cubierto muchas dudas. La presentación Qué es bien. estupenda, el testimonio más. Así que nada, muchas gracias a todos Y, y animar a todos a y solicitar la beca. No sé si quieres cerrar, Sara, o si... nada, simplemente quería recordaros que tenéis distintos canales para solucionar dudas y que os pongáis ya en estas mismas fiestas a pensar en vuestro posible futuro en Estados Unidos, una temporada investigando, porque realmente el ministerio, como os decía antes, suele abrir esta convocatoria a finalísimos de diciembre o muy a principio en enero y no suele dejar abierto el plazo mucho tiempo, por lo que si tenéis ya alguna idea, una iniciativa, aprovechad estos días para contactar con ese centro anfitrión en Estados Unidos y que os vaya extendiendo la carta de invitación, puesto que es algo que podéis solicitar mientras en paralelo vosotros vais armando vuestro perfil para solicitar la ayuda. Y muchas gracias, Segismundo, por estar aquí hoy. Muchas gracias a vosotras. Sí. Ujú. Vale, Pues bueno, ya está. gracias y buenos días a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.